Muy agradecido también por la presencia del decano, doctor Augusto Hidalgo, y efectivamente por el doctor Federico Mayor Zaragoza por sus excelentísimas intervenciones y evidentemente también al doctor Rodolfo Tesone por su, de alguna forma, expresión del marco regulador en el que nos encontramos actualmente referente a la inteligencia artificial. Bien, quería aprovechar también para hacer la presentación de los diferentes ponentes que nos vamos a encontrar durante las tres jornadas, la de jornada de hoy, la mañana y el viernes, en representación pues del Foro Iberoamericano de Derechos Digitales. En este caso, quiero agradecer a los más de 30 expertos y autoridades de más de 15 países de toda Iberoamérica que pues en este caso también son representados por distintas universidades como la Universidad de Andorra, Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad Católica de Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Nacional de Pedro Rivagallo de Perú, Universidad de La Salle de Arequipa, Universidad Nacional Autónoma de Encarnación de Paraguay, Universidad Anáhuac de México, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional de Asunción de Paraguay y, por supuesto, los fundadores de esta plataforma, del Foro Iberoamericano, que es la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y la Universidad de Barcelona, el Instituto de Formación Continua. Bien, no quería perder también la oportunidad de explicar todas estas iniciativas que se han ido realizando durante año dentro de lo que es el marco del Foro de Derechos Digitales, en el que, bueno, uno de los principales puntos que se han tratado durante todo este año ha sido el impacto de la inteligencia artificial dentro de los diferentes organismos, instituciones públicas, privadas, en toda Iberoamérica y sobre todo la importancia de la colaboración del foro con universidades, instituciones públicas y con el Consorcio de Derechos y Libertades en Entornos Digitales para uno de los principales objetivos, presentar la primera Declaración Universal de Derechos Digitales en Naciones Unidas, que esperemos que se pueda realizar este año en una de las cumbres en Portugal. En ese sentido, muy importante las acciones que se han ido realizando conjuntamente en la Universidad Nacional Mayor San Marcos y con la Universidad de Barcelona, en el sentido de impulsar todo este tipo de actividades formativas, informativas, sobre todo lo que implica eh, bueno, básicamente adentrarnos en este mundo de las nuevas tecnologías, muy incipientes usos de la inteligencia artificial y sobre todo lo que va a suponer actualmente, que en esto es lo que quería comentar, el marco regulatorio europeo, que, como bien decía el doctor Rodolfo Tesone, fue aprobado el proyecto, en este caso el instrumento, fue aprobado en 9 de diciembre de 2023, actualmente está en proceso en tramitación parlamentaria para que finalmente entre en vigor cuando esté publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y en este caso el reglamento de la inteligencia artificial de la Unión Europea se ha convertido actualmente ya en un marco no solamente para Europa, sino para el resto del mundo, un marco referente de forma transversal de cómo se debe aplicar toda esta serie de normas referentes al uso de sistemas de inteligencia artificial en todo el espacio europeo. En este caso, sí hacer una breve referencia a lo que implica o el enfoque que tiene este reglamento, en el que igual o muy similar a la incidencia que ha tenido el Reglamento General de Protección de Datos para todo el mundo, que ha sido una especie de documento de guía o de luz para cómo desarrollar internamente en diferentes países su propia normativa y su propio incluso derecho, desarrollo de derecho fundamental. En este caso, también el enfoque de este reglamento, el reglamento de inteligencia artificial, es un enfoque basado en el riesgo y la responsabilidad proactiva de los agentes que intervienen en el uso y desarrollo de este tipo de sistemas. Por eso, en el caso del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, se habla de un sistema de gestión de riesgos o de evaluación de riesgos. Se empieza por incluso estableciendo una serie de sistemas de inteligencia artificial que se considerarían prohibidos, que no se pueden utilizar. Luego, un segundo nivel de sistemas de alto riesgo e incluso, sobre todo, lo que ha supuesto este año que se haya atrasado la implementación
o la aprobación de este reglamento, que ha sido la incursión de los sistemas generativos o de fines de propósito general, como los conocidos ChatGPT o los servicios para generación de contenidos o sistemas que generan contenidos, outputs. En ese sentido, se consideran estos sistemas también con una regulación específica que no es excluyente de que se consideren sistemas de alto riesgo. O sea, puede ser que estos sistemas de propósitos generales, por la configuración que se realice de ellos, también se puedan considerar y clasificar como sistemas de alto riesgo. Y luego aquellos considerados sistemas de poco riesgo o ningún riesgo, que serían aquellos que en principio no tendrían más obligaciones que las establecidas para cualquier tipo de servicio o producto que se desarrolle en los diferentes sectores de actividad. Sí, hacer una referencia también, en este caso, a cuáles serían los diferentes sistemas de carácter prohibido que no se podrían o que no se deberían utilizar. Son aquellos que desplieguen técnicas subliminales con el objetivo de distorsionar el comportamiento de una persona de manera que pueda dañarle o causarle daños físicos o psicológicos a él o a otras personas. Aquellos que exploten vulnerabilidades de un grupo específico de personas que por su edad, discapacidad o situación social o económica, de forma que distorsione el comportamiento de estas personas y probablemente causen daños en ellas o en otras. Los sistemas de inteligencia artificial que elaboren perfiles de personas según un comportamiento, creando una especie de baremo social, o el sistema de clasificación social que podemos tener referencia del sistema chino de puntos, que pueda resultar en que personas o grupos reciban un trato desproporcionadamente desfavorable al comportamiento observado, o en un trato desfavorable en un contexto que no es aquel donde se recogieron esa información. También se prohíbe el uso para aplicaciones policiales o de orden público en los que permita la identificación biométrica en tiempo real en lugares accesibles al público por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad o en su nombre, salvo en los casos pues, de búsqueda de víctimas de potenciales delitos, la prevención de amenazas específicas y sustanciales sobre infraestructuras críticas o sobre personas físicas, prevención de ataques terroristas y persecución de crímenes punibles con más de 5 años de privación de libertad. Antes, evidentemente, se valorará la probabilidad y la escala del daño posible sin esos sistemas y del daño que esos podrían ocasionar, pues se medirá la autorización judicial o administrativa y se impondrá limitaciones temporales, geográficas y personales. Fuera de estos casos, la identificación biométrica también estará sujeta al Reglamento General de Protección de Datos. En tal caso, la mayoría de sistemas estarán clasificados en alto riesgo o riesgo limitado, que se incluirán los de propósito general. O sea, vuelvo a repetir que aquellos que se consideran sistemas de propósito general no implica que no sean de alto riesgo, sino que dependiendo de la configuración final, sobre todo de los outputs que genera el sistema, también podrían ser considerados de sistemas de alto riesgo. En este caso, la implementación con inteligencia artificial de productos o componentes de seguridad de productos que ya estén cubiertos por la legislación europea armonizada y por tanto estén sujetos a evaluación de conformidad por parte de un tercero, por ejemplo, dispositivos médicos, ferrocarriles, aviones o maquinaria, pues ya se rigen por unas normas que estarían contempladas en el anexo 2 del Reglamento de Inteligencia Artificial. También en el anexo 3 se enumera o clasifica las categorías que se consideran de alto riesgo, ya que su salida produce pues, que sea relevante una decisión con posibles riesgos sobre la salud, la seguridad o los derechos fundamentales. En este caso, consideramos que son los sistemas de identificación biométrica, los que identifiquen personas sin su participación activa, recordando la prohibición existente para las fuerzas y cuerpos de seguridad mencionadas anteriormente, la gestión de infraestructuras críticas, como el tráfico, la electricidad o el agua, educación y formación profesional, como la gestión del acceso a la educación o planificación del desarrollo académico, la selección de personal y gestión de las relaciones laborales, la gestión del acceso a personas a servicios esenciales públicos y privados, como los beneficios sociales, servicios de emergencia, crédito o seguros, actividades de fuerzas y cuerpos de seguridad, como la valoración de pruebas o de sospechosos, migración, asilo y control de fronteras, como polígrafos o valoración de solicitudes, y la administración de justicia y procesos democráticos. En este caso, la Comisión tendrá la capacidad limitada para añadir o retirar sistemas en esta categoría del anexo 2. Y por último, en este caso, los sistemas de alto riesgo se impondrá una serie de obligaciones a los proveedores. Pensamos que esta normativa tiene efectos extraterritoriales. O sea, no solamente se impondrá este tipo de obligaciones de alto riesgo a los proveedores que estén sitos en la Unión Europea, sino también a aquellos proveedores que incluso usuarios
cuyos efectos de los sistemas puedan tener incidencia en Europa, aunque se estén realizando o produciendo fuera de la Unión Europea. En este caso, las exigencias para proveedores de estos sistemas de alto riesgo pues deben cumplir o se contará con un sistema de gestión de riesgos para el sistema de inteligencia artificial que contemple en particular riesgos sobre la salud, la seguridad y los derechos fundamentales relacionados con su propósito. Se establecerá también una gobernanza y gestión de los datos, de entrenamiento y prueba, asegurando buenas prácticas en su diseño, recolección y preparación, asegurando su relevancia y corrección y sus apropiadas propiedades estadísticas, evitando así sesgos que afecten negativamente a las personas. Los sistemas irán acompañados de documentación técnica actualizada que demuestre que se cumplen los requisitos exigidos. Se especifica, en este caso, un contenido mínimo que la comisión puede enmendar. Los sistemas tomarán automáticamente registros de actividad del sistema. Se aportará información a los usuarios sobre las capacidades del sistema, sus requisitos de equipamiento, su ámbito de aplicación, su nivel de precisión, las condiciones de utilización que puedan implicar riesgo, los sistemas para supervisión humana, etc. Los sistemas también permitirán la supervisión por personas durante su uso para minimizar los riesgos de la salud, seguridad y derechos fundamentales, en particular de los riesgos residuales tras la aplicación de medidas de mitigación. Pues en ese caso los usuarios podrán monitorizar los sistemas para interpretar sus salidas y esta identificación y para la identificación biométrica remota, la salida requerirá siempre verificación por una persona física y en este caso algunos casos también dos. Los sistemas proporcionarán un nivel adecuado de precisión, robustez y ciberseguridad que se declarará en la documentación que se acompañe y se diseñarán con tolerancia a errores o inconsistencias en su interacción con su entorno, en particularidad con personas o en otros sistemas. Y también se incorporarán medidas de ciberseguridad apropiadas y proporcionadas a sus circunstancias, en particular de protección contra la manipulación de los datos de entrenamiento. En este caso, las obligaciones de los proveedores, dado que la puesta en marcha, comercialización y funcionamiento de estos sistemas interviene en varias partes, se establecen obligaciones tanto a proveedores como a usuarios como a terceras partes. En ese sentido, también tendremos que tener en consideración las normas que se vayan aprobando por la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, recientemente aprobada, y sus delegaciones o agencias de supervisión de inteligencia artificial como la ESIA en España, también creada hace unos meses. Estas autoridades de control, conjuntamente con otras, como la Agencia de Protección de Datos, lo que establecerá son guías o instrucciones necesarias para poder gestionar los diferentes riesgos generados por los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, específicamente. Eso implicará una colaboración muy estrecha, como ya sucede con la Agencia de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos, de todas las autoridades para establecer criterios comunes respecto a cómo puede afectar cada uno de estos sistemas en nuestros derechos fundamentales. También es cierto, quería hacer una mención especial, que también se esté desarrollando el proyecto, en este caso de ley, o proyecto de reglamento de inteligencia artificial en Perú, que es también uno de los países pioneros en desarrollar este tipo de normativa y que, como explica en sus exposiciones de motivos o su información de referencia, también establece criterios o utiliza como referencia, en este caso, lo que son los principios establecidos en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Interesante este aspecto porque también sucede con el Reglamento General de Protección de Datos, que en este caso tanto uno como otro tendrán que complementarse, porque como hemos comentado, una de las obligaciones principales que tendrá cualquier proveedor o usuario de estos sistemas, no hablo de usuario final, sino aquel que lo utiliza para hacer, poder cumplir un fin o utilizarlo como medio de producción dentro de su prestación de servicio, dentro de su organización. En este caso, tienen que hacer evaluaciones de conformidad que implicará todo lo que hemos comentado anteriormente, o sea, establecer que esos sistemas no generan un riesgo que puedan atentar contra la salud, contra la seguridad pública o contra los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, pues como bien decía tanto el doctor Federico Mayor Zaragoza como el doctor Rodolfo Tesone, estamos en una situación en la que tenemos que dar importancia al ser humano
tenemos unos sistemas que tendrán suficientemente autonomía como para tomar decisiones. Como bien decía la referencia al doctor también Lorenz Lessig, que el código es la ley, esperemos que en este caso tomemos en consideración la importancia de supervisar desde el diseño todos estos sistemas, estos modelos, desde la construcción hasta el entrenamiento de los datos, identificando los tipos de datos que se pueden introducir que no generen ningún tipo de sesgos, pero también respetando los derechos fundamentales y los convenios internacionales en referente a propiedad intelectual, por ejemplo, o propiedad industrial, que ya existen desde hace, pues en muchos casos, más de un siglo. En este sentido, hablamos de los sistemas que ya están generados, la necesidad de que se cumpla con los principios de transparencia, tal como dice así el Reglamento General de Inteligencia Artificial para aquellos sistemas de propósito general, en los que una de las obligaciones será máxima transparencia sobre el entrenamiento de los datos y los modelos utilizados, sobre todo para verificar que aquellos sistemas no están vulnerando derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, y eso implica una información previa al consumidor o al usuario respecto a que todo lo que se vaya a generar no vaya a producir algún tipo de infracción, por ejemplo, por explotación o transformación de una obra. En ese sentido, nos encontramos en una situación en la que, por un lado, tenemos que cumplir desde el diseño el uso de este tipo de herramientas y, por otro lado, garantizando el principio de transparencia, los usuarios deben verificar antes de hacer uso de estos sistemas que realmente están cumpliendo con los niveles mínimos de transparencia respecto al tipo de información que está siendo tratada y los resultados que pueden ser utilizados por estos sistemas de propósito general. Bien, pues hasta aquí sería un breve resumen sobre lo que implica este reglamento de inteligencia artificial, y vuelvo a dar el agradecimiento tanto a la universidad como a los ponentes, en este caso los ilustres ponentes que han inaugurado la sesión de hoy. Muchas gracias.